Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Miguel y Ana. Nada, voy a empezar con mi charla, con mi ponencia, que la he titulado, pues, Estrés, Ansiedad y Autoexigencias, tres caras de la misma moneda, y hoy veremos por qué. Mm, para hacerlo un poco así claro, ¿no? Lo he estructurado con tres bloques. Por una parte, tenemos lo que es el funcionamiento del cerebro. No entremos en temas técnicos, pero sí para comprenderlo. La segunda sería lo que son las heridas de la infancia, cómo te afectan a día de hoy. Y luego, por último, el tercer bloque ya será de tips prácticos para que puedas empezar a aplicar en tu vida a partir de ya, a partir de hoy, para poder empezar a sentirte pues mucho más en paz y equilibrio. Desde el paradigma con el que trabajo, es muy importante diferenciar dos puntos que para mí son clave, ¿no? Por una parte hay la comprensión, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es información nueva, ¿para qué? Para romper los esquemas del ego y como si pusiéramos un pendrive, ¿no? Y introducir nueva información, codificarla de nuevo para que puedas comprenderla y entenderla. Pero esto es una parte. Luego hay que llevarla a la práctica, practicar, experienciarlo desde la vivencia, ¿no? Que eso es igual lo más complicado, pero bueno, lo vamos a ver hoy. A nivel de comprensión, vamos a ver el funcionamiento del cerebro, ¿vale? Vamos a entender el cerebro como que tiene dos partes. Por una parte, lo que es la parte consciente, que es un 4%, que es la parte humana, el raciocinio, el intelecto, el pensador compulsivo, la pensadora compulsiva, ¿no? El run run, el mono parlante que también le llaman. Y la otra parte que es un 96%, ni nada más ni nada menos, ¿no? Que es la parte inconsciente, donde ahí tenemos, así muy en resumen, muy por encima, el cerebro reptiliano, que es la supervivencia, y luego tenemos el sistema límbico, que es las emociones, que es lo que te mueve. Las emociones son energía que te mueven a la acción. ¿Para qué? Pues si hay un peligro, si no, sentir el miedo y moverte para eso, para tu supervivencia. Y ahí, por ejemplo, si tuviéramos, pues si apareciera un león, tendrías tres respuestas funcionales. Una sería el ataque, dudo que ataques a un león. La segunda sería la huida. Y la tercera sería el bloqueo, ¿no? Quedarte bloqueado o bloqueada para proteger tu sistema del peligro. Esas son las tres respuestas funcionales que no se piensan. Es simplemente supervivencia, eso es magistral y está en tu inconsciente. Es ¡pam! Sucede y ya está. No pasa por la parte humana, por la parte de la mente. Y vamos a relacionar estas tres respuestas con nuestro día a día, hablando de la ansiedad, hablando del estrés. Vale, vamos a ver la segunda parte que hemos comentado, que serían las heridas de la infancia, cómo te afectan como adulta que eres hoy. Comprendiendo, pues, la primera edad, ¿no? La primera septenio de los 0 a los 7 años, donde el cerebro lo único que va a buscar, pues, es tu supervivencia. Digamos que llegas como un ser unido, un ser auténtico, un ser genuino a este mundo, entras en una familia donde está papá, mamá, cuidadores, lo que sea, unos hermanos, hermanas, que tienen una mochila, ¿no? Llevan su carga, llevan su condicionamiento basado, pues eso, en el ego, ¿no? En las etiquetas, basado en el juicio, basado en el bien y el mal, basado en el castigo-recompensa, y a partir de ahí es como si fueras tú un trozo de barro, ¿no? Donde te empiezan a moldear, ¿vale? Pero ese barro ya era algo, ¿no? Lo que pasa es que le empiezan a moldear de forma inconsciente. Los seres humanos, como seres sociales que somos, tenemos la necesidad de pertenecer al clan, ¿vale? ¿Para qué? Para nuestra supervivencia, para poder sobrevivir. Que ahí, si soy aceptada por el clan o aceptado por el clan, vivo. Si no soy aceptado o aceptada, muero. Me quedo solo y muero, ¿vale? De esta manera se van formando
unas capas de lo que se llama Lego, ¿no? Protegernos, para proteger nuestra existencia, ¿no? Y para poder adaptarnos a esa familia, a esos seres, a esa sociedad, a esa cultura, a esa religión, lo que sea. ¿Qué pasa? Que ese ser puro, ese ser que estaba conectado con el todo, con el universo, empieza a separarse, se empieza a separar, a desconectar. Es como si desenchufáramos un cable. Se empieza a separar. ¿Por qué? Pues porque necesita recibir el amor y la aprobación de papá y mamá. Entonces deja de ser lo que ya era en esencia para para adaptarse a ese medio. Esa niña que no recibió lo que necesitaba, el amor, la aprobación, lo que fuera, ahí se le crean unas heridas, lo que se llaman heridas de la infancia. Son heridas pues de abandono, de rechazo, de insuficiencia, de lo que sea. Esas heridas, digamos que se activan el sistema de supervivencia, lo que habíamos visto antes, ¿no? Se genera como un estrés, ¿no? Y esas ideas pasan a ser vistas como si fueran peligros reales, como si estuvieras viendo un león que viene a atacarte. Tu sistema lo procesa así. Entonces, esos pensamientos, esas ideas activan tu sistema de supervivencia. En la adulta que eres hoy, ¿qué pasa? Que conectas con las mismas heridas, con los mismos miedos de la niña, que acaba siendo el si me quedo sola, muero. La adulta que eres hoy sabe que si te rechazan, no mueres, ¿vale? Pero eso me lo cuento yo. En el sistema de supervivencia, en el 96% inconsciente, ahí se activan los miedos de forma automática, ¿vale? Ante un peligro, que sea real o no, lo percibe como un peligro. Y eso es un circuito que un pensamiento genera emociones, esas emociones son química, son movimientos, son energía para que te muevas, que va al cuerpo esa química y genera unas sensaciones. Suelen ser, pues si son tristeza, rabia, ira, lo que sea, son desagradables para esa niña y provocan un dolor que es real. El dolor es real. ¿Qué pasa? Que el ego, para proteger el ego, lo que hace es evitar el dolor y buscar el placer. Lo que hace que es subir hacia la mente y empieza a interpretar la vida en vez de vivirla. Vamos a verlo en un par de ejemplos. Un ejemplo, pues, imagínate, ¿no? Este ya es personal, ¿no? Una madre muy exigente, donde tú como niño o niña, por más que te esfuerces, nunca será suficiente para mamá. Ahí, en algún momento, empiezas a hacer, como nunca es suficiente y haces de forma compulsiva. ¿Para qué? Para ser. ¿Para ser qué? Para ser como se espera de ti. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que mamá te vea, para que mamá te apruebe. Y ese sistema, ese funcionamiento, lo arrastras hasta el día de hoy, hasta la adulta que eres, ¿vale? Y ahí, claro, eso en algún momento pasó a ser un patrón automático, ¿vale? Y entonces hemos funcionado en piloto automático porque nos hemos creído esos pensamientos, esas ideas de insuficiencia, de carencia, de exigencia, lo que sea. Y ahí, como funciona en piloto automático, tú directamente no estás, porque no hay nadie, es como un coche que se conduce solo, no hay nadie que lo observe, no hay nadie que lo lleve. Y constantemente tu sistema se pone en alerta, tu sistema está activado en la supervivencia. Cada vez que, por ejemplo, pues hay aparece una idea de insuficiencia, que eso se ve desde el exterior, en las situaciones de la vida, donde esa persona me ha hecho sentir así. Ahí aparece la idea y se activa todo este funcionamiento. ¿Qué sería un ejemplo de peligro en la vida real? Pues un cliente te rechaza o tu jefa te rechaza, da igual, ¿no? Yo me siento insuficiente. Entonces, esa insuficiencia, esa idea es es un león, pasa a ser un león, es un peligro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que activa
activa todas esas heridas, todos esos miedos que están en la profundidad, ¿vale? De tu infancia, y ahí ¿qué haces? Reaccionas. ¿Cómo reaccionas? Te bloqueas, ¿no? Que te quedas, te sientes insignificante, no soy nadie, no valgo para nada, ¿no? Y ahí se te va la energía, te vas para abajo como si te hundes, o atacas, ¿no? O la mandas a la mierda, lo que no deja de ser lo mismo. Cualquier movimiento que aparezca eh, genera unas emociones, genera una química, que esa química se va al cuerpo. Pero como nadie nos ha enseñado qué es eso de las emociones, no nos ha enseñado a vivirlas, a experimentarlas, que no son malas, que son necesarias, esas emociones se van enquistando y generan un malestar que nos acompaña toda la vida, esa sensación de vacío interior, a mí me ha acompañado muchísimo. ¿Y qué pasa? Que sentir eso duele, porque al final es un dolor que existe. Y tú haces y haces y haces tu sistema automáticamente para no sentir. Y ahí el cerebro, pues en algún momento, buscó la comida como pegarse un atracón de dulces para aliviar esas sensaciones tan desagradables. Y vuelvo a repetir el mismo engranaje. Si tenemos un sistema en amenaza, un sistema que está estresado constantemente, es como si te pasaras la vida corriendo delante de un león, literalmente. Y ese estrés genera un desgaste emocional, físico, mental, biológico, que es brutal. Hasta que acabas petando, te quedas sin energía. Y ahí puede aparecer la ansiedad o la depresión. En sí la ansiedad no es el problema. El problema es lo que te cuenta la mente, porque la ansiedad trae consigo unas sensaciones, unas emociones, un miedo que a la mente no le gusta. Perdón. Si tú te cuentas, si la mente te cuenta que tienes que ser muy fuerte, tienes que tirar del carro, que no puedes tener ansiedad, porque la ansiedad al final es miedo, ese, ese es el conflicto que genera el sufrimiento, no la ansiedad en sí. Vamos a ver un poco la ansiedad más profundamente, ¿no? Sería como un estado de alerta, un estado de amenaza extremo, donde unas ideas, unos pensamientos de insuficiencia, de carencia, activan el sistema de supervivencia. Entonces, la ansiedad pasa a ser un estado natural en ti. ¿Por qué? Porque la mente interpreta la vida a través de esas ideas, de ese sistema de creencias, y te mantienen alerta para sobrevivir. Si es que al final es un mecanismo de... no, no deja de ser un mecanismo de supervivencia. Pero yo, como eso de la ansiedad no me gusta, estoy en lucha constante para no tener ansiedad, porque eso no me está gustando. Y rechazo. ¿Rechazo para qué? Para no sentir el miedo, para no sentir la tristeza. Y ahí, como ya tenía el patrón de hacer, por no sentir, pues he hecho tanto que al final he petado. En este punto, si puedes comprender que ha sido tu forma de pensar, que ha sido tu forma de ver la vida lo que ha generado esa ansiedad, que no es ni tu jefe, que no es ni tu pareja, que no son tus hijos, que no es tu cuñado, que no es el Papa de Roma. Si asumes esto y dejas de proyectar afuera, ¿no?, lo que no quieres ver en ti, te aseguro que tienes un pie ya en la solución. Cambiar esos patrones. ¿Cómo puedo cambiar esos patrones? Pues para cambiarlos necesito desmontar el personaje. ¿Cómo lo desmonto? Yendo a la profundidad. Pues a través de los miedos, a través de las heridas, que es eso tan doloroso. Y ahí, poco a poco, voy a poder ir sintiéndome más en paz porque puedo ver, dejo de rechazarlos y puedo conectar con la esencia, con la confianza. Cuando descubres, de verdad, cuando descubres que llevas toda una vida huyendo del miedo, viviendo desde el miedo al fracaso, miedo a no ser nadie, miedo a no ser vista, miedo a no tener éxito, eso es un impacto al ego que es brutal.
y es el inicio hacia un cambio enorme. Si tú te das cuenta que la raíz del sufrimiento radica en querer que la realidad sea distinta, cuando entiendes eso, automáticamente rebajas muchísimo la frustración. Y comprender eso, ¿qué te da? Pues es una clave a poder entender tu malestar y a empezar a cambiarlo. Si yo no me doy cuenta de esto, no puedo cambiar esa situación que no me gusta. Y ya por último, para cerrar el bloque, simplemente decirte que es totalmente normal que estés sufriendo, que es totalmente normal que sientas toda esa frustración porque nadie nos ha enseñado todo esto de lo que estamos hablando. Pero ahora, hoy tienes la información. Ahora la tenemos, la hemos comprendido, vamos a pasar a los tips, a la parte práctica. Que los tips no es otra cosa que herramientas, ¿no? Es como si te doy las llaves de un Ferrari, te lo dejo en la puerta, pero tú no lo usas. Al final, esa es la parte más complicada. La primera, si tú resonas con todo esto que hemos explicado, si te consideras autoexigente, perfeccionista, te puedes hacer esta pregunta. ¿Para qué te autoexiges tanto? ¿O para qué tienes que hacerlo todo tan perfecto? Ahí, si indagamos un poco, llegaremos, pues salen respuestas como para no sentirme un fracaso, para no ser un desastre, para sentirme bien. Si necesito sentirme bien, es que de origen ya me siento mal. Si te sientes mal, ese perfeccionismo te está aportando paz. Te puedes hacer esta pregunta. El tip número 2 sería empezar a observarte. Para ver, ¿para qué? Para ver tus mecanismos automáticos, ¿no? Esos patrones que no paran de repetirse, porque si no, no puedes cambiarlos. Hay que poner conciencia a la inconsciencia, si no, el coche funciona solo, nadie lo controla. Pues cuando te exiges perfección, cuando empiezas a machacarte por no hacer las cosas para tener éxito, para lo que sea. Es como el cuento del pez que si no se da cuenta de que está en el agua no puede salir de ella, ¿no? Pues ahí vamos a observar ¿qué? Vamos a observar cuerpo y mente. Y eso me refiero cuando entras en esos patrones, observa, párate, siéntate, qué te cuenta la mente. Por una parte, qué ideas te manda, es que esto tiene que ser así, bla, bla, bla. Y por otra, qué sensaciones aparecen en tu cuerpo. ¿Qué te está pasando en tu cuerpo? Observa. La siguiente sería el practicar el hacer nada. ¿Por qué esto? Que a veces dicen, pues esto, pero ¿qué dices? ¿No? Que se te va la olla. No, el hacer nada en una persona que es hacedora compulsiva, que tiene que estar haciendo, no lo tiene codificado en la mente. Entonces, el pararte, sentarte haciendo nada, a tu ego lo vas a volver loco porque va a ser como, ¿no? Y ahí empiezan los pensamientos, ahí observa, ¿no? Tendrías que tendrías que estar haciendo cosas, tendrías que estar haciendo esto, lo otro, estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces? Esa ola de pensamientos, ese bucle, obsérvalo, ¿qué pasa cuando no haces nada? Cuando haces nada. Y por último, que para mí esta es el top, sería la respiración consciente. ¿En qué consiste? Pues básicamente en pararte en esa parada, cerrar los ojos y respirar pues, cuando entras en conflicto, cuando sientes rabia, cuando sientes tristeza. Voy a observar, a respirar, que así conecto con el cuerpo, que no nos han enseñado a escucharlo, y escucho el cuerpo que sabe todo mucho antes que la mente, ¿vale? De ahí ese malestar y me abro a escucharlo a través de esta vía tan poderosa que es la respiración. Creo que no me dejo nada. Hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias. Espero de verdad que os sirva y disfrutar muchísimo de este súper congreso. Un abrazo.